Un libro que prefiere caminar y vivir la peregrinación, reflexionar las ideas que surgen durante la peregrinación, más que preocuparse por la meta, por el lugar al que va a llegar. Finalmente, ha publicado en la editorial Huerga y Fierro este último libro, Con los ojos bien cerrados. Son, por lo tanto, esa trilogía poética que ya tiene publicada. Entre sus poetas preferidos podemos citar a Ángel González, a Juan Gelman, a Sofía de Melo, a Bukowski, a Chantal Maillard y, por supuesto, a Fernando Pessoa. En fin, es un abanico amplísimo. Seguro que hay otros gustos más, pero solo estos ya nos dan los de una mujer con una visión muy amplia de la actividad poética. Como os decía, Mónica es sensible, es creativa, es libre y es comprometida con la vida, como su poesía. Así es que vamos a escucharla. Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida a Ávila. Y tuyo es el micrófono y tuya la escena. Bueno, qué nervios. Primero de todo, decirles que voy a leer esta charla poética, este rato poético que voy a estar con ustedes, porque, bueno, no tengo buena memoria y entonces no quiero dejarme nada en el tintero. Y además que, al igual que Joan Margarit, yo soy más de leer poemas que de leer discursos, con lo cual, pues, prefiero leer. Disculpen si no se me entiende bien a veces, porque ayer justamente me pusieron brackets en la boca, entonces todavía me cuesta un poquito vocalizar, pero bueno, se hará lo que se pueda. Quiero empezar agradeciendo, por supuesto, a la Biblioteca Pública de Ávila el haberme acogido, y a su directora Blanca Asenjo por su cariño y su dedicación. Por supuesto, quiero dar las gracias a José Pulido por haberme traído aquí, por su amistad, porque siempre es una alegría tener noticias tuyas y espero que sigamos colaborando en muchas más cosas. Muchísimas gracias a los dos por esta presentación tan cariñosa y tan bonita que me habéis hecho. Por supuesto, a la ciudad de Ávila, porque Ávila es una ciudad silenciosa y a mí no hay cosa que más me guste que el silencio. Me llevo muy bien con el silencio. Y parece una perogrullada, pero no lo es. Quiero dar las gracias a todos ustedes, a los que han venido aquí, a los que me están viendo al otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias por asomarse. Y espero, bueno, que pasemos un bonito rato. Me quedé... ¡Epa! ¿Hola? ¿Sí? Ahí. Me quedé pensando en mis temas favoritos de los que pudiera hablarles en este rato. Estaba ansiosa por presentarles mi libro, Con los ojos bien cerrados, mi último libro de Huerga y Fierro, y bueno, que si alguien al final quiere que le firme alguno, pues será, por supuesto, bienvenido. Y pensaba, cogí el libro. Podría decirles que este libro nace de pie o sentado, no lo sé. También podría decirles que nace de arriba, en el oeste, de la rebeldía, y así es. Podría decirles que no quise liarme y tomé la decisión de cerrar los ojos, de cerrarlos apretando, sin trampas. Y en aquel gesto solitario, esto es lo que vi. El caso es que cambié de opinión. Y si en vez de presentarles este último libro, les hablo sobre animales, sobre los animales del desierto, por ejemplo, o qué tal si les explico mi punto de vista sobre el arte del caminar, arte que no se me da nada mal y que está bastante integrado en mi vida. Me seguían bailando las celulillas y volví a meter la mano en el saco que contenía mis ilusiones para contarles. Saqué una brillante idea, a saber, ya que estoy en la biblioteca, podría hablarles sobre las bibliotecas públicas. Una idea un poco osada, sí,
Pero es que yo soy de las que sienten una simpatía y agradecimiento incondicional por las bibliotecas públicas. Cuando me da por colgarme la mochila y salir a caminar durante muchos días seguidos, lo primero que hago al llegar a mi destino diario es visitar su biblioteca pública. Dicen los historiadores que el oficio de bibliotecario, desempeñado por hombres desde los tiempos de Alejandría hasta principios del siglo XX, empezó a transformarse a partir de este principio del siglo XX en un territorio invadido pacíficamente por mujeres. ¿Y qué tal hablar sobre las mujeres traductoras del último siglo? Me preguntaba mientras me pintaba los labios o leía a Virginia Woolf. También podría hablarles con pasión sobre la balada número 1 de Chopin, tantas veces escuchada, tantas veces sentida, tantas veces amada, tantas veces sublime. Sepan ustedes que esa balada y yo tenemos una relación íntima de amor. O tal vez sobre esas pequeñas noticias meteorológicas que me encantan escuchar en la radio. Quien me conoce bien sabe que estoy muy al día sobre esto, sobre las temperaturas meteorológicas venideras. No entiendo por qué, quizá porque creo que son las únicas noticias que no tienen vocación de mentir. En fin, pensaba, y un día me levanté con las celulillas revueltas en mi cerebro. Me preparé un café largo y caliente apenas unos minutos antes de que empezara a amanecer y me planté en la oscuridad frente a la acacia que quiere colarse por mi ventana a escuchar el fino y lento despertar de los gorriones, cuando de pronto, ¡bum!, un balazo. El café y Gustavo Adolfo Bécquer me dieron la respuesta. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú. Por supuesto, ¿de qué otra cosa podría hablarles sino de poesía? Concretamente de la poesía que yo conozco desde mi más humilde punto de vista, pues no soy erudita de nada. Concretamente de la que entra directa al corazón a matar, la que te agarra, la que te mece, la más sincera y la más canalla, la libre, la poesía, la esencia de la generosidad y la amiga más fiel por siempre, de esa pequeñez inabarcable cosa llamada poesía. ¿Y por dónde empezar? Pregunta absurda, sin respuesta. Prefiero no elegir un subtema dentro del tema poesía, con lo cual me tiro al tobogán y me dejo bambolear a capricho, que me sorprendan sus curvas y me lleven donde quieran. Y aunque a veces les pueda parecer que no les estoy hablando de poesía, créanme, sí les estoy hablando de poesía. Entre bamboleo y bamboleo, lo primero que quise hacer fue bautizar esta charla. ¡Ay, los títulos, qué bandidos! A veces se hacen esperar volviéndose escurridizos. Otras, en cambio, sorprenden cayendo sobre uno como un relámpago. Dicen los expertos que los nombres o títulos de que los griegos y romanos daban a las piezas de su literatura eran escuetos y desprovistos de ambición, monótonos y burocráticos, cumpliendo una misión puramente identificadora, y que hasta principios del siglo XIX los títulos no empezaron a desarrollar su propia poesía y su señuelo. Debo decir que a mí me resulta trabajoso titular mis poemas. No tengo especial facilidad en esa ocupación, aunque es muy habitual en mi vida. Poner el título a un poema es algo parecido a hacer un poema para que esté dentro de otro poema. Y da igual si antes fue el huevo o la gallina, es decir, si el poema se hizo a partir del título o al revés. Para entendernos, el título de un poema es intrínseco al poema porque es su primer verso. Con los ojos bien cerrados. Si tu alma en mi alma y mi boca en la tuya, proeza es tu alma en mi boca. Mi boca te envuelve y te alma, propósito en tu profunda boca. Hazaña, mi alma te invoca, te amo en tu boca.
Situándonos en el presente, pero mirando a la vez al pasado y al futuro, podemos observar que la historia del pensamiento está y estará plagada de respuestas, todas diferentes, pero todas certeras, que intentan definir lo que es la poesía. La inefable poesía goza de tantas definiciones como descriptores de poesía existen en el mundo. Emily Dickinson, por ejemplo, definió su poesía con estas palabras: si tengo la sensación física de que me levantan la tapa de los sesos, sé que eso es poesía. O la definición del poeta Rafael Cadenas cuando dice: la poesía es poderosa e insignificante. O La palabra en el tiempo de Antonio Machado. O Octavio Paz cuando opinaba: la poesía es la mitad perdida del hombre. Así podríamos seguir hasta el infinito. Como ven, hay para todos los gustos y colores. Pero de todas las poéticas, de todos los de otros autores o intentos de definir la poesía que he leído hasta ahora, me quedo con una entre todas ellas que se ajusta perfectamente a mi personalidad. Tengo un libro estupendo en casa, que es el gran libro de Charlie Brown. Son todas las viñetas que dibujó y escribió el historietista norteamericano Charles Schulz, no sé muy bien cómo se pronuncia, sobre Charlie Brown y su pandilla. Este libro tiene un fantástico y tiernísimo prólogo del escritor Umberto Eco, prólogo que es todo un estudio sociológico y psicológico, una joyita, donde dice que Schulz es un poeta, y más adelante, así entre líneas y como quien no quiere la cosa, escondido y como de pasada, hace su particular definición de poesía. Al fin y al cabo, poesía es un poco de esto y un poco de aquello. Sublime. A mi manera de ver, esta es una definición que engloba todas las demás definiciones. En el prólogo de Umberto Eco, en el mismo prólogo, Umberto Eco, analizando los personajes de la pandilla, Charlie, Lucy, Violeta, Patty, Frida, Linus, Schroeder, Pigpen y el perro Snoopy, dice que estos niños son un instrumento malicioso para plasmar, sin que nos demos cuenta, los problemas de los adultos. Y siguiendo con las descripciones de cada uno de ellos sobre Schroeder, el pianista, el artista, el que vive para Beethoven, escribe: Schroeder ha elegido la paz de los sentidos en el delirio de la imaginación. Poema de Fernando Pessoa. Todas las teorías, todos los poemas duran más que una flor. Pero eso es como la niebla, que es desagradable y húmeda, y mayor que esta flor. El tamaño, la duración no tienen ninguna importancia. Son solo tamaño y duración. Lo que importa es la flor que dura y tiene tamaño. Si la realidad es verdadera dimensión, ser real es la única cosa verdadera del mundo. ¿Por qué soy poeta y no ingeniera de caminos, por ejemplo? La memoria, cuando se trata de un hecho remoto, suele ser borrosa o muy parcial, pero yo me veo con bastante nitidez una buena noche en mi hogar, allá por mediados de los años 70, cuando una servidora empezaba a dar los últimos coletazos a su niñez, reunidos los 4 de mi familia, en placentera conversación, en la que en un momento dado mi padre se levantó y cogió de la librería uno de los libritos de 9 por 13 centímetros de la colección Más Allá, publicado en 1952, concretamente el tomo 3 de las obras completas de José María Gabriel y Galán, Campesinas, fragmentos en verso y prosa. Por aquella época salían a la venta 2 libritos al mes de autores literarios de todos los tiempos y costaban 12 pesetas en rústica. También se podían comprar en pergamino o piel, pero el precio subía considerablemente. El caso es que mi padre volvió a sentarse con aquel librito entre las manos al tiempo que pasaba páginas en silencio. Y cuando encontró lo que buscaba, se arrancó a medio leer, medio recitar de memoria, con una emoción profunda, esta poesía. He dormido esta noche en el monte con el niño que cuida mis vacas, y en el valle tendió para ambos el rapaz su raquítica manta y se quiso quitar, pobrecillo, su blusilla y hacerme almohada. Y siguió así hasta el final. ¿Cómo explicar lo que me produjo aquel minuto y medio plagado de versos?
Imposible verbalizar aquel sentimiento de fuerza y magnitud que se introdujo a presión directamente en mis venas. Me quedé turulata. Fue como un aldabonazo en toda la frente. Después vino un trance mental durante unos segundos más o menos largos y por último llegó la certeza de que era la primera vez que abría los ojos. Resultaba que existía un mundo paralelo y real llamado poesía. Palabra a palabra, verso a verso, se fue apoderando de mí una sensación de triunfo como un manto cálido que quita la tiritona y a partir de ahí supe, sin saberlo aún, que tendría para siempre un cobijo y un lugar asignado en la vida. Así fue uno de los días más importantes de mi existencia y se lo debo a un poema de mi bisabuelo. Y por eso también soy de la opinión de que la poesía entra en vena o no entra. Es como un gato, ella te elige a ti. Amor indestructible. Mi amante llegaba como los gatos nocturnos y yo tenía que pegar mi oreja a la puerta para oír sus piernas en alegre tumulto hasta el segundo izquierda. Subía en globo los martes, los jueves en un coche de carreras y los lunes, como si fuera un príncipe o un poeta, sin ser ni una cosa ni la otra, borracho de intimidad me susurraba: la eternidad es nuestra. Y él así lo creía, como si fuera el suero de la verdad, como la corriente cree al río cuando pasa ciega por la arqueta. Hace pocos días escuché en la radio que los niños y jóvenes de este país se sienten desamparados y ofendidos ante la poca existencia literaria acorde a su edad. Se me cayó el alma a los pies y me quedé muda. ¿Qué narices está pasando? Seguramente qué narices está pasando será el próximo título de mi próxima charla. Por mi mente pasó en ese momento una ráfaga con un puñado de autores contemporáneos o no, de mucha y buena literatura infantil y juvenil de todos los tiempos, incluyendo la actual. ¿Qué pasa con Murakami, con la Metamorfosis de Kafka, con Mi familia y otros animales de Gerald Durrell, o con el jovencísimo detective Flanagan de Andreu Martín y Jaume Rivera, o con la poetisa millennial Irene X, o con nuestra misericordia puteada Gloria Fuertes, o con Roald Dahl con su fábrica de chocolates, o su inolvidable personaje de 5 años llamada Matilda, con la que comienza el libro soltando esta perla. Ocurre una cosa graciosa con las madres y los padres. Aunque su hijo sea el más repugnante que uno pueda imaginarse, creen que es maravilloso. ¿Cómo no leer estos libros intemporales y atemporales? Que no se nos olvide este axioma del pensador búlgaro Elías Canetti, y cito: si cada época perdiese el contacto con las anteriores, si cada siglo cortase el cordón umbilical, solo podríamos construir una fábula sin porvenir. Sería la asfixia. Aparte de estos 3 o 4 libros, les recomiendo a ellos, a ustedes y a todo el mundo que busquen en Internet el discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura 1996 de la poetisa polaca Wisława Szymborska. Es otra joya literaria que destila poesía y lección de vida. Que yo sepa hasta ahora el discurso más corto de la historia de los premios Nobel. Este discurso es una especie de amuleto para mí. Lo llevo a todas partes. No existen profesores de poesía, lo que haría suponer que esta actividad requiere de estudios especializados, exámenes presentados en fechas precisas, disertaciones teóricas rematadas con bibliografía y notas y, finalmente, los diplomas recibidos con solemnidad. Todo esto, a su vez, significaría que para graduarse de poeta no bastarían las hojas de papel, aun cuando estuvieran llenas de excelentes versos, sino que se necesitaría, sobre todo, un papel con sello y firma. Recordemos que justamente esa fue la razón por la que condenaron al destierro a Joseph Brodsky, orgullo de la poesía rusa, quien más tarde fue galardonado con el Premio Nobel. A Brodsky se le calificó como parásito por no contar con un certificado oficial que le permitiera ser poeta.
Más adelante, y en un tono más jocoso e irónico, Wisława Szymborska, en su discurso, dice que es muy común que se filmen películas sobre el proceso creativo que condujo a importantes descubrimientos científicos o a la creación de grandes obras de arte. Por ejemplo, cuando un experimento 1000 veces repetido logra dar finalmente y con una mínima modificación el resultado tan esperado. O, por ejemplo, las fases de creación de un cuadro, desde la primera pincelada hasta la última. O las películas sobre compositores llenas de música desde la primera escena y en las que se muestra al creador escuchando la música en su interior hasta que paso a paso termina la obra. Pero el peor caso es el de los poetas. Su trabajo resulta irremediablemente poco fotogénico. Uno permanece sentado a la mesa o acostado en un sofá, con la vista inmóvil, fija en un punto de la pared o en el techo. De vez en cuando escribe 7 versos, de los cuales, después de que transcurre un cuarto de hora, va a quitar uno, y de nuevo pasa una hora en la que no ocurrirá nada. ¿Qué clase de espectador podría soportar una cosa semejante? Yo tengo 2 modalidades, a cual más aburrida, que me ayudan en mis procesos creativos. Una es mirar por la ventana, esa famosa acacia, así, sin más, como idiotizada, sin ver realmente nada. La otra modalidad es igual de soporífera. Es tan soporífera como observar una mosca sobre un cristal. Y consiste en dar vueltas a una columna que tengo en medio de la casa. De esta manera. Pasos, pequeños, pequeños pasos, pequeños, pequeños, pequeños pasos. Nunca llegáis a juntaros. Pequeños, pequeños, pequeños pasos, 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 pequeños, pequeños pasos. Nunca llegáis a juntaros. Pequeños, pequeños pasos, pasos, pequeños. Confianzas, de Juan Gelman. Se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Y más, esos versos no han de servirle para que peones maestros, hacheros, vivan mejor, coman mejor, o él mismo coma, viva mejor, ni para enamorar a una le servirán. No ganará plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, no le darán ropa por ellos, no conseguirá tabaco o vino por ellos, ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ellos fuera, la lluvia lo mojará, no alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. Si con estos versos no harás la revolución, entonces, ¿para qué sirve la poesía? Estoy de acuerdo con mi amigo Oscar Wilde cuando declara que la función de la poesía y por extensión del arte es, sobre todo, embellecer, hacer soñar y tocar el nervio, y que el arte nunca debe imitar a la vida, pues el arte no expresa otra cosa que a sí mismo. No ganarás nada por ellos, dice Juan Gelman, y aún así, un poema es aquel que se construye con esmero, con oficio, con ayuda de la escrupulosidad, buscando el espacio exacto para ese silencio y peleando por encontrar esa única palabra entre millones de palabras posibles. Entiendo la poesía como entiendo la honestidad. La poesía huye necesariamente de la estupidez y la cobardía y reclama tanta firmeza como el pulso de un cirujano. Pues no olvidemos que un poema se construye necesariamente con la cabeza bien fría, sin improvisar, para poder calentar bien el alma y llegar a ser la afirmación absoluta del espíritu. Pero el esfuerzo de un poeta sin alma será un esfuerzo baldío. A un poeta también se le conoce por su alma, que se lo pregunten a Vicente Alexander o César Vallejo.
La finalidad de la poesía es conmover, husmear la materia del alma. Y todo esto se hace en silencio, a fuego lento, con algún cañonazo disperso, sí. Esas escasas veces que un poema te vuela la tapa de los sesos. Alma que explora un mundo superior al nuestro en cuanto a belleza y hondura, un mundo que nos conecta directamente con la raíz de nosotros mismos y la raíz del entorno. El poeta penetra en el interior de las cosas, cambia la vida de las cosas y las eleva de rango. Si el poeta va a escribir sobre un árbol, él tiene que ser el árbol, y ante una piedra tiene que ser la piedra. Por eso el poeta crea mundos que no existen. Realiza una antevisión y no siente el tiempo real, porque su ritmo interior es otro. Un poeta no tiene la más mínima noción del pasado o del presente. Un poema no transcurre en tiempo real. Va desacompasado respecto al presente y ahí es donde empieza el lío, señores. Un poeta suele ser valiente y vulnerable al mismo tiempo. Su vulnerabilidad es condición indispensable porque es necesario que preserve y sepa utilizar la capacidad de asombro que todos perdemos con el tiempo. Su valentía es vital, ya que la poesía no tiene misión ni meta y fuera de los circuitos artísticos es vapuleada por la incomprensión, ya que es algo intangible y con lo que no se comercia. Además, el poeta necesita de una gran dosis de humildad para preguntarse y responderse como corresponde. Rememoro otra cita de un prólogo, esta vez de Emilia Pardo Bazán, en el que señalaba lo que tiene que tener un poeta. Cito textualmente. No diré que baste cantar lo que se siente para acertar, pero del sentimiento auténtico, no ficticio, unido al don divino de expresarlo, nace el poeta. Estoy leyendo poesías de todos los poetas que has dicho tú. Poema de Sofía de Melo, o de Mello. Que ninguna estrella queme tu perfil, que ningún dios se acuerde de tu nombre, que no el viento siquiera pase donde pasas. Para ti yo crearé un día puro, tan libre como el viento irrepetido, como florecen las olas ordenadas. Todo comienza por el principio, y el principio es el amor a las palabras en todas sus variantes, escritas, recitadas, su grafía, sus sonidos internos o sus significados externos y su expresividad. Por lo visto me costó aprender a leer, pero una vez entendí el truco, ya no pude parar. Fui afortunada por criarme y crecer acompañada de abundante y buena literatura y toda a mi alcance sin ningún tipo de veto ni prohibición. Cuando empecé a leer libros, la mayoría de las veces no entendía lo que leía. ¿Y qué importaba? El entendimiento no era lo relevante. Lo relevante era la melodía que aquello iba formando en mi interior, lo que nombra las cosas, las vivencias, las emociones. Me rendí sin ningún disimulo ante el mundo de la palabra escrita, la palabra por la palabra, per se, sin carga de su significado. Me rendí al puro gusto musical y armónico de las palabras. La gente me mira con extrañeza cuando afirmo que si tuviera que elegir 3 libros para llevarme a una isla desierta, uno de ellos, indefectible, sería un diccionario. Una de las cosas que recuerdo con intensidad cuando vivía en Miami fue la difícil relación que tuve con el español que se hablaba allí, el famoso Spanglish. Aquel pseudo-idioma era mi atracción fatal, un amor-odio que me divertía y me repelía al mismo tiempo. Era la gracia y la frescura de lo nuevo junto con la falta de respeto y la desidia hacia el lenguaje. Tengo que decir que convivir con aquello no me resultó fácil y más de una vez mi corazón se disgustaba cuando veía y leía las atrocidades y torturas lingüísticas a que el idioma español era sometido por dejadez, pereza o incultura. Mi patrimonio. El colmo de la indignación fue un día leyendo una traducción al español de unas instrucciones de una aspiradora. Parecían traducidas por un demonio iletrado, con lo cual volví a España. Y ya que en este país nadie vive de la poesía, mi socia y yo montamos nuestro proyecto lingüístico que tiene como misión encargarse de cuidar las palabras. No podía ser de otra manera. Confesión de Charles Bukowski. Esperando la muerte, como un gato
que saltara sobre la cama. Estoy tan apenado por mi esposa. Ella verá este cuerpo rígido y blanco. Lo sacudirá una vez. Entonces, quizá, de nuevo, Hank. Hank no contestará. No es mi muerte lo que me preocupa, es mi esposa, sola, con esta pila de nada. Quiero que sepa que todas las noches, durmiendo a su lado, incluso las discusiones inútiles fueron cosas espléndidas, y las duras palabras que siempre tuve miedo de decir pueden ahora ser dichas. Te amo. La poesía, aunque no sea una ciencia exacta, es una cuestión de palabras. Las mejores palabras en el mejor orden, como las define contundentemente Luis Cernuda. Un poema está hecho de palabras, no de las palabras que nombran las cosas del mundo, sino de palabras que rompen todas las normas convencionales. Por lo tanto, podemos decir sin miedo a equivocarnos que el poeta siempre ha sido el custodio de las palabras. La poesía es la reina por derecho. Es la encargada de crear y capitanear las vanguardias del lenguaje y de custodiar sus procesos, moviéndose entre los territorios de la perplejidad y la duda, oscilando entre lo real y lo imaginario, entre la luz y la oscuridad, entre los silencios y el ritmo. Benjamín Prado lo define así. Si hay algo que se le debe exigir a un poeta, es que de sus rosales broten claveles, peras de sus olmos, uvas de sus cerezos. Un buen poema siempre es una hazaña, siempre logra algo que antes de él parecía imposible. Y yo remato este pensamiento tan bello diciendo que los vehículos para conseguir estos pequeños milagros son las palabras. La palabra no solo se manifiesta y tiene sentido a través de sus significados y significantes. La palabra también es fonética, suena, tiene timbre, tono, ritmo, cadencia, música, entonación, inflexión. De hecho, de unos buenos versos, el sonido en sí mismo es parte del significado, un vehículo esencial para dotar de sentido al poema y poner en marcha el sistema auditivo con todas sus implicaciones. Porque la poesía no solo se hace para masturbarse uno mismo, también se crea para leer en voz alta con el objetivo de ser escuchada por un público. Leer poemas en voz alta en contra de lo que parece no es fácil y se tiende a hacerlo con afectación o exageración o todo lo contrario, de manera insulsa o monótona. Encontrar el tono justo, saber proyectarlo con sencillez y mantener atento al oyente es todo un reto que requiere práctica, oído e intención. Escuchar a un buen lector de poesía puede ser toda una experiencia refrescante e intimista, tanto para el lector como para el oyente. Leer por el puro placer de leer y de oír el sonido de las letras, escribir por el puro placer de escribir, plasmar la grafía y más y más. En fin, lo único que tengo claro es que al escribir las palabras, al ponerlas en papel, todo cobra sentido. Simple. El amor, de Luis García Montero. Las palabras son barcos y se pierden así, de boca en boca, como de niebla en niebla. Llevan su mercancía por las conversaciones sin encontrar un puerto, la noche que les pese igual que un ancla. Deben acostumbrarse a envejecer y vivir con paciencia de madera usadas por las olas, irse descomponiendo, dañarse lentamente, hasta que a la bodega rutinaria llegue el mar y las hunda. Porque la vida entra en las palabras como el mar en un barco, cubre de tiempo el nombre de las cosas y lleva a la raíz de un adjetivo el cielo de una fecha, el balcón de una casa, la luz de una ciudad reflejada en un río. Por eso, niebla a niebla, cuando el amor invade las palabras, golpea sus paredes, marca en ellas los signos de una historia personal y deja en el pasado de los vocabularios sensaciones de frío y de calor, noches que son la noche, mares que son el mar, solitarios paseos con extensión de frase y trenes detenidos y canciones. Si el amor, como todo, es cuestión de palabras, acercarme a tu cuerpo fue crear un idioma. Voy a contarles un secreto a voces.
Y para ello vuelvo a la esencia y punto de partida de este discurso, a aquella noche en la que escuché a mi padre recitar mi vaquerillo. Pues bien, el secreto es este. En esa bendita reunión familiar nocturna, al escuchar el poema en cuestión, se materializó en mi mente un podio de 3 alturas, igualito a los que veía en los deportes de televisión, destinado a mis 3 poesías favoritas de todos los tiempos. El primer puesto del podio lo inauguró con el oro mi vaquerillo, y ahí sigue, inamovible. Días más tarde irrumpió con fuerza en el segundo puesto un poema de Gloria Fuertes, y así, lentamente, fui leyendo más y más poesías de más y más poetas. Mi podio olímpico a veces es una continua animación y movimiento de poesías pujando por el segundo y tercer puesto, entrando para quedarse una temporadita o siendo desplazado arriba o abajo nada más aterrizar. Y otras veces, como ahora, es como una casa tranquila, donde conviven 5 poesías favoritas. Sí, 5. Para ser justos, debo decir que a día de hoy mi vaquerillo comparte espacio con Confianzas de Juan Gelman y Eso era amor de Ángel González. ¿Y qué voy a hacerle si los 3 ostentan la misma marca y conviven con su oro en paz y armonía, a pesar, o quizá por ello, de ser 3 poesías diametralmente opuestas e inequívocamente complementarias? Eso era amor. Le comenté, me entusiasman tus ojos. Y ella dijo, ¿te gustan solos o con rímel? Grandes, respondí sin dudar. Y también sin dudar me los dejó en un plato y se fue a tientas. Contribución a la estadística de Wisława Szymborska. De cada 100 personas, las que todo lo saben, 52. Las inseguras de cada paso, casi todo el resto. Las prontas a ayudar, siempre que no dure mucho, hasta 49. Las buenas siempre, porque no pueden ser de otra forma, 4 o quizá 5. Las capaces de ser felices, como mucho 20 y tantas. Las inofensivas de una en una, pero salvajes en grupo, más de la mitad, seguro. Las crueles cuando las circunstancias obligan, eso mejor no saberlo ni siquiera aproximadamente. Las sabias a posteriori, no muchas más que las sabias a priori. Las que de la vida no quieren nada más que cosas, 40, aunque quisiera equivocarme. Las encorvadas, doloridas y sin linterna en lo oscuro, 83, tarde o temprano. Las dignas de compasión, 99. Las mortales, 100 de 100, cifra que por ahora no sufre ningún cambio. Y al comienzo de esta charla les hablé algo acerca de los títulos, pero no terminé de decirles que finalmente encontré el título de esta charla gracias a un poema de mi primer libro, en el cual está resumido el espíritu y la intención del asunto que he intentado hacerles entrever estos minutos. La pequeña gran poesía. Al revés. A ver. Confundo las fechas al ponerlas en papel. El 3 es 5 en vez de 35. Las páginas se confunden, la anterior con la otra, y no sé lo que leo o me falta por leer. Vuelvo atrás cuando es adelante, subo cuando bajo abajo, y después, ahora, más tarde, 2 más 1 igual a 4, no salen las cuentas, vuelta a empezar. Me lía esperanza y tardanza, no distingo la risa del jaleo ni el placer de la vileza, ni las horas de los miles de momentos. Cierro los ojos, me confunde cada día. Cerrar los ojos me confunde cada día y el desierto se confunde con tu voz, la que estuvo aquí.
Muchísimas gracias a todos y hasta siempre. Gracias. Si alguien quiere opinar, preguntar, pero que no sea muy difícil. ¿Eh? Fantástico. Venga, vamos allá. Sí, yo te quería dar las gracias, Mónica, porque, vamos a ver, en este rato, a mí por lo menos me has hecho vivir en un poema, con un idioma que has creado también, porque primero son muchos elementos, ¿no? Has hecho una poética a partir de textos tuyos y textos muy bien elegidos de otros poetas, ¿no? El espacio que has creado, leer en atril, tu propia dicción tan hermosa, tan agradable. Entonces, para mí te quería dar las gracias por este regalo que nos has hecho. Bueno. El regalo me lo hacen ustedes a mí, faltaría más, y el regalo es poder estar aquí y haber creado esto con tanta ilusión para hoy, para Ávila, para todos los que me están viendo, para los que han venido. No, el regalo es al revés. Gracias. Eso es lo bonito, que sean regalos, sí, dar y recibir. Efectivamente, que hay un toma y daca. Mónica, te comentaba que te cuesta mucho encontrar un título, ¿no? para la charla. Y encontrar un tema, es decir, ¿cómo lo preparas? Porque aquí esta vez un trabajo, lo comentaba Rafael, muy bien elaborado, muy desarrollado, pensado, sentido, buscado. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es tu trabajo? Pues me planto delante de la ventana y miro la mosca en el cristal. No tiene más. No lo sé, José. Encontrar tema, no, hay miles de temas. También uno tiene que ponerse las gafas de poeta, es cierto. Ir mirando de otra manera las cosas, la vida. Este micrófono, pues a lo mejor es como la primera mirada que tiene un niño, ¿no? Ante algo que desconoce. Eso es difícil. Temas, hay tantos, claro, el problema es cómo abordarlos, qué enfoque darles. Es que no sé contestarte a eso. Yo me siento, la mayoría de las veces yo abro un saco y voy metiendo, y luego ya voy sacando y voy ordenando. Más o menos esa es mi rutina, más o menos. Otras veces no, otras veces sale de corrido. Pero esto, por ejemplo, lo he hecho así, abriendo un saco. Sabía que tenía que hablar de poesía, tampoco quería despistarme mucho y bueno, fui metiendo durante un tiempo lo que me gustaría haberles contado y luego fui sacando y fui ordenando, quitando, añadiendo. Pues no sé, realmente no sé. Así, más o menos. No hay truco, si es que no hay truco. Mi truco es el saco y tirarme horas mirando a la mosca. De todas maneras, yo lo comento porque he tenido oportunidad de ver otros recitales de Mónica. Hoy ha tenido que trabajar, digamos, muy constreñida en el espacio, en el movimiento, porque yo sé que a ella sí le gusta mucho el poderse mover, el poder crear un ambiente, no solamente a través de tu palabra, sino también en el espacio. ¿Qué hubieras hecho si hubieras podido moverte a lo largo de toda una sala? ¿Qué te hubiera gustado? ¿Cómo no hubieras hecho? Hombre, tampoco me muevo siempre a lo largo de una sala, pero no lo sé, porque me lo planteé así desde el principio, como me dijiste, es una sala pequeña y tal, que luego he visto que no es nada pequeña, que está fenomenal y que hay espacio, vamos, podía haber venido en patines y recitar aquí patinando. Claro, esto ya me lo planteé desde el principio de pie en mi atril. Eso sí, de pie sí me gusta porque tengo una voz muy fina, como veis, y entonces así proyecto mejor la voz.
y porque me relaja más estar de pie. Me conecto más de cuerpo hasta los pies, de cabeza hasta los pies. ¿Qué hubiera hecho? Vete tú a saber, vete tú a saber. La próxima vez, ya conociendo esta sala, la próxima vez me vengo con los patines. Vamos. No sé, sí, porque tú me conociste colgando carteles, iba, venía, tal. Una mochila. Sí, o una mochila, es verdad, la mochila. Luego otras veces me llevo una pizarra, escribo, otras veces... Sí, es verdad, qué locura. Bueno, no soy de las que hacen siempre el mismo discurso. Me gusta inventarme algo diferente para cada ciudad, porque creo que cada lugar merece algo diferente y cada lugar a mí me llega de una manera diferente, con lo cual esto se queda aquí. O sea, esto yo no lo voy a usar para ningún otro lugar más, o eso creo, porque esto está hecho especialmente para Ávila. Y si mañana me vuelves a decir, ven aquí y haces otro, verás que es totalmente diferente. No sé, es que me gusta crear, imaginar, jugar es fundamental, jugar es fundamental. Y bueno, pues nada. ¿Algo más? ¿Nada más? Pues nada, mil gracias, mil besos y hasta siempre.